¿Qué harías si descubrieras que parte de la historia humana fue deliberadamente empujada al silencio, no por falta de pruebas, sino porque las pruebas eran demasiado peligrosas? Existe un conjunto de descubrimientos reales, documentados, que no aparecen en los libros, no entran en museos populares y rara vez se mencionan fuera de círculos cerrados. Y no es una coincidencia. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás por qué ciertos hallazgos tuvieron que ser olvidados y por qué nunca volverás a mirar la historia de la misma manera. Durante décadas, archivos permanecieron cerrados, informes fueron clasificados, expediciones interrumpidas sin explicación pública. No estamos hablando de mitos o leyendas folclóricas, sino de estructuras físicas, registros antiguos y evidencias que contradicen frontalmente la línea oficial sobre quiénes éramos, cuándo surgimos y hasta qué sabíamos. La pregunta que pocos se atreven a hacer es simple y perturbadora. ¿Quién decidió lo que la humanidad puede recordar? Imagina un mapa del mundo con puntos borrados, como si alguien hubiera pasado una goma selectiva sobre lugares específicos. Esos puntos no son aleatorios, siguen patrones geográficos, culturales y simbólicos que cuando se conectan forman algo mucho mayor, algo que sugiere planificación. Y cuando la historia parece planificada, alguien estuvo en control de la narrativa. Hay sitios enterrados, no por el tiempo, sino por el descuido intencional. Hay ciudades enteras, redescubiertas y reenterradas inmediatamente, bajo la justificación de falta de fondos o riesgo estructural. Pero curiosamente, estos lugares comparten un detalle inquietante: no encajan con lo que aprendimos sobre la evolución de las civilizaciones humanas. Son demasiado antiguos, demasiado complejos, demasiado conscientes. Textos antiguos hablan de conocimientos entregados, no desarrollados, de una sabiduría que surgió completa, sin etapas intermedias. En tradiciones bíblicas y registros paralelos, hay referencias a épocas en las que el ser humano no solo sobrevivía, sino que comprendía el mundo con una precisión que hoy llamaríamos avanzada. Porque estos pasajes se tratan como alegoría, mientras otros se aceptan como historia literal. La incomodidad comienza cuando percibimos que arqueólogos que tocaron estos temas tuvieron sus carreras interrumpidas, investigaciones desacreditadas y nombres borrados. No porque se equivocaran, sino porque encontraron demasiado. Existe una frontera invisible entre lo que puede estudiarse y lo que debe olvidarse. Y esa frontera no es científica, es política, es ideológica, es profundamente humana. Lo más inquietante es que no estamos hablando de una conspiración moderna. Este proceso de ocultamiento atraviesa siglos. Imperios antiguos ya seleccionaban qué registros sobrevivirían y cuáles serían destruidos. Bibliotecas enteras desaparecieron no en incendios accidentales, sino por decisiones estratégicas. El conocimiento siempre fue poder, y el poder rara vez se comparte. A lo largo de este video, entraremos en territorios que casi nadie se atreve a explorar, lugares reales, documentos auténticos, contextos históricos que parecen pequeños de forma aislada, pero devastadores cuando se conectan. Cada parte revelará una capa, como si estuviéramos pelando una verdad que fue sellada por generaciones. Y cuanto más profundo vamos, más surge una sensación extraña, la de que no solo fuimos olvidados, fuimos protegidos, o tal vez controlados. Porque algunas verdades no solo cambian libros, cambian comportamientos, creencias y la forma en que la humanidad se ve a sí misma en el universo. Lo que estás a punto de oír no exige fe ciega, sino valentía intelectual. Porque una vez que ciertas piezas encajan, no hay forma de desencaijarlas. Y el silencio que se forma después es ensordecedor. Hay un detalle que casi nadie percibe cuando estos hallazgos salen a la luz. Aparecen, causan un breve impacto en círculos académicos y luego desaparecen. No son refutados de forma sólida. No se debaten ampliamente. Simplemente desaparecen del debate
público. Este patrón se repite con una precisión inquietante, como si existiera un protocolo silencioso para lidiar con descubrimientos incómodos en regiones alejadas de los grandes centros. Excavaciones revelaron capas de ocupación humana que no deberían existir allí, ni en ese periodo, ni con ese nivel de organización. Herramientas de precisión en contextos considerados primitivos. Planificación urbana, donde solo se esperaba supervivencia básica. La explicación oficial suele ser rápida, demasiado técnica y, curiosamente, definitiva. Caso cerrado incluso antes de comenzar. Cuando analizamos informes originales, versiones preliminares, anotaciones de campo, percibimos discrepancias evidentes entre lo que se encontró y lo que se publicó. Elementos descritos como anómalos se omiten en las versiones finales. Las fechas se ajustan. Los contextos se suavizan, no para aclarar, sino para encajar. La historia, aquí, no se descubre, se edita. Algunas de estas estructuras presentan alineaciones simbólicas que atraviesan culturas sin contacto, conocido entre sí. No es astronomía básica ni coincidencia geométrica, es repetición de patrones conceptuales, como si una misma idea hubiera sido plantada en distintos lugares, en épocas diferentes, por razones que aún no comprendemos del todo. La pregunta inevitable surge: ¿quién enseñó esto? ¿Y por qué? Los textos antiguos ayudan a iluminar este enigma, pero solo para quien los lee sin filtros modernos. Hay referencias a tiempos anteriores, al tiempo contado, a generaciones olvidadas, a caídas que no fueron solo morales, sino civilizatorias. No es lenguaje poético suelto, es memoria codificada. Y toda memoria codificada existe porque algo necesitaba sobrevivir al olvido forzado. La incomodidad aumenta cuando percibimos que estas narrativas antiguas describen interrupciones bruscas, no evoluciones lentas, sino colapsos repentinos, conocimientos que desaparecen casi de la noche a la mañana, poblaciones que parecen retroceder tecnológicamente. Esto no se parece al progreso natural, se parece a un reinicio, y todo reinicio plantea una hipótesis peligrosa. Alguien decidió que ese nivel de conocimiento no debía continuar, no porque fuera falso, sino porque era demasiado poderoso para permanecer accesible. En varias culturas, el saber avanzado está asociado a advertencias, castigos, límites impuestos al ser humano, no como metáfora, a menos sea como alerta histórica. El silencio moderno en torno a estos temas refleja ese mismo miedo antiguo. Los museos exhiben lo que es seguro, las universidades enseñan lo que es consensuado. Lo que amenaza la línea evolutiva cómoda es empujado al pie de página de la historia, cuando no se trata como una curiosidad excéntrica. El problema es que las curiosidades no se repiten con tanta coherencia. Hay un hilo invisible que conecta estos hallazgos, la idea de que la humanidad ya fue más consciente de lo que creemos, no solo espiritualmente, sino técnica, simbólica y estratégicamente, y que algo ocurrió para romper esa continuidad, algo que no fue un simple desastre natural, sino una ruptura controlada. Cuanto más seguimos ese hilo, más nos saca de la narrativa oficial y nos coloca frente a una elección incómoda: aceptar que sabemos menos de lo que pensamos, o admitir que parte de ese desconocimiento fue cuidadosamente cultivado. Y lo que viene a continuación hace que esa elección sea imposible de ignorar. Existe un momento específico en casi todas estas historias en el que algo cambia. No es gradual, no es sutil, es como si se hubiera cruzado una línea menos, y a partir de ahí, el registro se volviera fragmentado, confuso, incompleto. Antes de ese punto, vemos continuidad. Después de él, vemos parches. Es en ese intervalo donde habita el secreto más incómodo de todos. Algunos descubrimientos indican que ciertas culturas desaparecieron sin dejar señales clásicas de colapso. No hay capas de guerra, no hay vestigios claros de hambruna prolongada,
No hay evidencia de éxodo masivo. Las estructuras permanecen. Los objetos permanecen. Lo que desaparece son las personas, como si hubieran sido retiradas del escenario histórico, dejando el escenario intacto, en documentos preservados por tradiciones religiosas menos conocidas. Hay menciones a períodos de retiro, no de destrucción. No se habla de aniquilación, sino de alejamiento, grupos enteros descritos como separados del flujo común de la humanidad. Esto no encaja con la idea moderna de extinción, encaja más con la de aislamiento deliberado. Algunos de estos textos describen lugares prohibidos, áreas que no deberían ser revisitadas después de ciertos eventos, no por peligro físico inmediato, sino por algo más difícil de explicar, una especie de contaminación simbólica, como si ese conocimiento, al reactivarse, pudiera reencender algo que fue intencionalmente apagado. Cuando los arqueólogos encuentran señales de sellado, entradas bloqueadas, corredores rellenados, cámaras deliberadamente ocultas, la explicación estándar suele ser ritualística, pero el patrón se repite demasiado, en lugares diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes. Sellar, no para proteger de los otros, sino para proteger a los otros de lo que había dentro. Hay objetos que no tienen sentido fuera de un contexto muy específico, instrumentos que parecen inútiles a primera vista, pero que cobran lógica cuando se comparan entre sí. El problema es que esa comparación rara vez se hace de forma oficial. Las piezas se separan, se catalogan de manera aislada, se impide que formen un cuadro mayo-R, un rompecabezas disperso, para que nadie lo arme. Lo más perturbador es que, cuando alguien intenta juntar estas piezas, la reacción es casi automática. Ridiculización, marginación, silencio. No hay contraargumento sólido, hay descrédito personal. Eso no es ciencia en acción, es contención de daño narrativo. Es control de percepción. Y aquí surge una paradoja difícil de ignorar en sí. Estas ideas fueran realmente absurdas, ¿por qué exigirían tanto esfuerzo para ser sofocadas? Las ideas débiles mueren solas. Las ideas peligrosas necesitan ser vigiladas. Y nada parece más vigilado que la posibilidad de que la humanidad haya cruzado límites que hoy fingimos nunca haber visto. Algunas culturas hablan de un pacto roto, otras de una caída que no podía repetirse. En todas, existe la noción de que ciertos conocimientos exigen madurez colectiva menos, y que, cuando esa madurez falla, el precio es el olvido. No como castigo divino abstracto, sino como consecuencia histórica real. Si esto es cierto, entonces, la historia que aprendimos no es solo incompleta, es una versión post-trauma, un mundo reconstruido después de que algo salió demasiado mal, como para ser recordado abiertamente. Y lo que revelaremos a continuación apunta directamente a lo que pudo haber sido ese error. Hay indicios de que ese error no fue un evento aislado, sino un proceso, una acumulación de decisiones, avances y transgresiones que empujaron a ciertas civilizaciones a un punto sin retorno. El registro histórico no habla de una catástrofe súbita, sino de advertencias ignoradas, señales repetidas, alertas que aparecen en diferentes tradiciones, como ecos de un mismo recuerdo incómodo. En algunos relatos antiguos, el problema no era la tecnología en sí, sino su uso para alterar límites fundamentales. No límites morales abstractos, sino fronteras muy concretas entre cielo y tierra, entre lo visible y lo invisible, entre lo que puede observarse y lo que debe permanecer oculto. Cuando esos límites fueron cruzados, algo se salió de control. Ciertas estructuras olvidadas parecen haber sido construidas no para albergar personas, sino para contener procesos. No son templos en el sentido devocional común, son espacios funcionales, fríos, precisos, lugares donde algo se hacía repetidamente hasta que tuvo que ser interrumpido. Y cuando fue interrumpido, todo a su alrededor fue borrado de la narrativa. Hay marcas de estandarización que no concuerdan con la improvisación antigua, medidas recurrentes,
proporciones constantes, elecciones geométricas que sugieren protocolos. Los protocolos indican repetición. La repetición indica método. Y el método indica una intención clara. La pregunta inevitable es: ¿cuál era la finalidad real de esos métodos? Textos paralelos hablan de puertas que no deberían abrirse sin autorización. No solo puertas físicas, sino estados, accesos, condiciones específicas. El lenguaje es simbólico, pero el miedo detrás de él es concreto. No se teme a lo desconocido cuando es débil. Se teme cuando ya se conoce lo suficiente como para entender el riesgo. El silencio en torno a estos descubrimientos modernos no es solo académico. Se manifiesta en decisiones administrativas extrañas, en recortes repentinos de financiamiento, en cambios de alcance de investigación a mitad de camino. Proyectos prometedores son redirigidos. Equipos son disueltos. El interés desaparece oficialmente, pero la vigilancia aumenta. Existe un detalle recurrente en estos lugares en señales de cierre, abrupto, no abandono, gradual. Herramientas dejadas en su sitio. Procesos interrumpidos a mitad. Como si alguien hubiera dicho deténganse ahora, y todos obedecieron. No por falta de recursos, sino por una necesidad urgente. Algo había sido alcanzado. O casi en algunas tradiciones bíblicas y registros adyacentes, hablan de límites impuestos después de grandes fallas humanas. No como castigo arbitrario, sino como contención, reducción de capacidades, acortamiento de ciclos, simplificación forzada. Como si la humanidad hubiera sido colocada en un estado más básico, para evitar repetir el mismo error. Esto cambia por completo la forma en que vemos el progreso. Tal vez no estemos avanzando hacia algo nuevo, sino recuperando lentamente fragmentos de algo antiguo, sin darnos cuenta de que ciertas piezas fueron retiradas a propósito. Y tal vez algunas aún deban permanecer fuera de nuestro alcance. Lo que viene a continuación ya no trata de teorías dispersas, sino de conexiones directas entre registros antiguos y decisiones modernas. Puntos donde pasado y presente se tocan de forma incómoda. Y cuando esos puntos se alinean, la sensación es clara: alguien todavía está intentando mantener ciertas puertas cerradas. Hay algo aún más perturbador cuando cruzamos registros antiguos con decisiones contemporáneas. Ciertos lugares permanecen fuera de alcance hasta hoy, no porque estén perdidos, sino porque están oficialmente protegidos. Restricciones de acceso, zonas militares, áreas clasificadas como ambientalmente demasiado sensibles para excavaciones profundas. La justificación cambia, el bloqueo permanece. En algunos casos, imágenes satelitales revelan formas geométricas claras bajo capas de tierra, arena o vegetación. Estructuras que no siguen patrones naturales. Son lo suficientemente visibles como para generar preguntas y lo suficientemente distantes como para nunca obtener respuestas. La tecnología moderna ve, pero no toca, como si existiera un acuerdo silencioso para solo observar desde lejos. Cuando cruzamos estas áreas con mapas antiguos, ocurre algo extraño. Ya estaban marcadas, no con coordenadas, sino con advertencias simbólicas. Lugares descritos como sellados, reservados, retirados del uso humano. No son sitios malditos en el sentido folclórico. Son áreas prohibidas por conocimiento previo. Hay registros de intentos modernos de reapertura que terminaron de forma abrupta, no en tragedia pública, sino en cierres administrativos. Informes incompletos, resultados nunca divulgados, investigadores reasignados. La historia oficial dice que no se encontró nada relevante. Pero entonces surge la pregunta incómoda: si no había nada, ¿por qué tanto cuidado? El patrón se repite también en el lenguaje. Términos vagos sustituyen descripciones claras, anomalía, irregularidad, en contexto indefinido. Palabras que no explican, solo cierran la conversación. Es la misma estrategia utilizada durante siglos cuando algo no puede integrarse a la narrativa. Se disuelve en lo indefinido. Algunas tradiciones
afirman que ciertos conocimientos no desaparecen, solo esperan, no como profecía mística, sino como observación histórica. Las ideas avanzadas tienden a resurgir cuando las condiciones regresan. El miedo, entonces, no es al pasado, es al futuro, a lo que sucede cuando alguien reconoce los patrones demasiado pronto. Hay también un elemento humano difícil de ignorar en la fascinación peligrosa. Personas que se acercan demasiado a estos temas relatan una mezcla de claridad e inquietud, como si estuvieran viendo algo que encaja demasiado rápido. La mente entiende antes de estar lista para aceptar, y eso siempre fue visto como un riesgo. Tal vez por eso, tantas culturas hablan de guardianes, no necesariamente figuras míticas, sino sistemas, reglas, castas, instituciones. Algo siempre fue colocado entre el conocimiento en bruto y el público general, no para negar su existencia, sino para filtrar el acceso. La verdadera pregunta es, ¿quién decide cuándo estamos listos? Si conectamos todos estos puntos, surge una imagen incómoda, a la de una humanidad que ya tocó límites profundos y fue contenida no por ignorancia, sino por supervivencia. El olvido, en este escenario, no es una falla, es un mecanismo de seguridad. Y ahora llegamos a un umbral narrativo, porque la siguiente capa ya no habla solo de un pasado oculto, sino de señales de reactivación, indicios de que algunas de esas puertas están siendo probadas nuevamente, con más cuidado, más sigilo y más urgencia que nunca. Hay señales claras de que este ciclo de contención está siendo discretamente revisitado, no en anuncios públicos, no en titulares, sino en movimientos sutiles que solo aparecen cuando alguien observa con suficiente atención. Cambios repentinos de interés académico, nuevas expediciones en lugares antes considerados cerrados, lenguajes antiguos reinterpretados con herramientas modernas, como si algo hubiera vuelto a tener sentido ahora. Lo más curioso es que estas reactivaciones no parten del entusiasmo, sino de la cautela. No hay celebración, solo protocolos. No hay divulgación, solo compartimentación. Eso sugiere que quienes están involucrados no buscan descubrir, sino confirmar, como si ya supieran qué esperar y solo estuvieran verificando si todavía está ahí. Algunos documentos recientemente desclasificados muestran que ciertos temas considerados resueltos volvieron a ser estudiados bajo nuevas categorías. El vocabulario cambia, pero el núcleo permanece. Aquello que antes se trataba como simbólico, ahora se analiza como funcional. Lo que se veía como mito pasa a leerse como instrucción codificada. La frontera entre historia y advertencia comienza a difuminarse. Hay también un detalle temporal inquietante. Estos movimientos se intensifican en periodos de inestabilidad global, como si ciertos conocimientos solo fueran relevantes cuando el mundo se aproxima nuevamente a límites críticos. No es coincidencia. El conocimiento peligroso solo vuelve a la mesa cuando el riesgo de no tenerlo se vuelve mayor que el riesgo de acceder a él. A las tradiciones antiguas hablan de este momento, no como una fecha, sino como una condición. Un tiempo en el que lo que fue cerrado será tocado otra vez, no por curiosidad humana, sino por necesidad. Cuando los sistemas antiguos dejan de funcionar, alguien busca los manuales originales, aunque estén marcados con advertencias claras. La incomodidad crece cuando percibimos que algunas de estas señales aparecen también en la cultura popular. Películas, series, narrativas aparentemente ficticias comienzan a repetir patrones específicos, no ideas genéricas, sino estructuras conceptuales muy precisas, como si el imaginario colectivo estuviera siendo preparado, suavemente, para aceptar algo que antes sería rechazado de inmediato. Esto no es una novedad histórica. Las grandes transiciones siempre fueron precedidas por cambios simbólicos. Lo que cambia ahora es la velocidad. Ideas que llevarían siglos en normalizarse están siendo introducidas en décadas
a veces en años, la pregunta inevitable surge: ¿estamos siendo advertidos o condicionados? Cuando miramos hacia atrás, percibimos que el mayor error de las civilizaciones anteriores tal vez no haya sido el acceso al conocimiento, sino la ilusión de control absoluto. La creencia de que entender algo es lo mismo que dominarlo. Y es exactamente esa creencia la que los registros antiguos parecen intentar impedir que se repita. Tal vez por eso el retorno es tan cuidadoso. No hay prisa por explicarlo todo. Hay una preocupación clara por no despertar el mismo deslumbramiento ciego. El conocimiento reaparece fragmentado, probado, observado. Como si alguien estuviera diciendo: esta vez, despacio. Y aquí estamos, en el punto en que el pasado ya no está completamente enterrado, y el futuro aún no ha decidido si debe recordarlo por completo. El próximo paso no depende solo de los descubrimientos, depende de una elección, y es de esa elección de la que hablará la última parte. Llegamos al punto en el que todas las piezas están visibles, aunque todavía no estén completamente encajadas. Y quizá esa sea la condición más peligrosa de todas, porque ahora ya no se trata de lo que fue escondido, sino de lo que elegimos hacer cuando percibimos que algo estuvo oculto todo el tiempo. La ignorancia ya no es una excusa cómoda. Si el olvido fue un mecanismo de protección, recordar pasa a ser un acto de riesgo calculado. Cada fragmento recuperado carga no solo información, sino responsabilidad. Los registros antiguos nunca trataron el conocimiento como algo neutral. Siempre fue descrito como algo que pesa, que exige, que demanda preparación. Y eso explica por qué nunca fue entregado de una sola vez. Tal vez la pregunta correcta nunca haya sido ¿qué fue escondido?, sino ¿para quién fue escondido? Porque el verdadero límite no parece estar en el contenido, sino en la madurez de quien accede a él. Las civilizaciones caen cuando saben demasiado sin comprender las consecuencias, y se elevan cuando aprenden a esperar. Lo que hace todo esto aún más inquietante es darnos cuenta de que estamos muy cerca de las mismas encrucijadas descritas en los textos antiguos: avances rápidos, fronteras siendo empujadas, confianza excesiva en la propia capacidad de control. El escenario es distinto, pero el patrón es alarmantemente familiar. Las historias que sobrevivieron no fueron escritas para impresionarnos, sino para advertirnos. No glorifican el pasado, lo lamentan. Hablan de grandeza, sí, pero también de pérdida, de algo que fue demasiado lejos y tuvo que ser interrumpido para que el resto de la humanidad tuviera una segunda oportunidad. Si esto es verdad, entonces el silencio que heredamos no está vacío, está cargado de intención. Cada vacío, cada ausencia, cada respuesta incompleta funciona como una advertencia silenciosa: avanza, pero con cautela. Investiga, pero no te deslumbres. Conoce, pero no ignores los límites. Lo más provocador de todo es que, al llegar hasta aquí, tú ya formas parte de este proceso. No como un espectador pasivo, sino como alguien que eligió mirar más allá de lo que fue entregado listo. Y esa elección, por sí sola, ya rompe un ciclo antiguo de aceptación automática. Tal vez el mayor secreto oculto durante décadas no sea un lugar, un objeto o un texto específico. Tal vez sea la conciencia de que la historia humana no es una línea recta de progreso, sino una sucesión de intentos, algunos exitosos, otros peligrosamente cerca del abismo. Y ahora, al final de este recorrido, queda una sensación difícil de ignorar, a la de que recordar es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza después, cuando necesitamos decidir qué tipo de humanidad queremos ser con aquello que redescubrimos. Gracias por ver. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.